Bueno, luego del escándalo que se generó con la publicación de una fotografía supuestamente en la que sale o saldría un grupo de delincuentes de la organización criminal Los Pulpos y un grupo de policías, ya sabemos la versión del empresario que ayer cuestionó duramente que lo hayan vinculado a esto, señalando que eran amigos. Le tocó el turno al ministro del Interior, Maritere, porque en la noche se pronunció sobre el tema Juan José Santibáñez y básicamente le dijo, si este señor empresario quiere demandar, que demande al medio que publicó en primer momento la porque foto, dijo que ¿no? ellos no lo han sindicado de manera directa a él, ¿no? Exacto, ¿no? Y en ese contexto, hoy el ministro vuelve a hacer noticia porque va al Congreso y tiene un cara a cara muy interesante. ¿Con quiénes? Con las personas que sufren la extorsión, sufren los explosivos en sus puertas. Hoy día en la Comisión de Defensa que lidera Adriana Tudela, estuvieron invitados gremios de pequeños empresarios, medianos empresarios, gente de Gamarra, textiles de Gamarra, bodegueras que están asociadas en un grupo de mujeres que básicamente estaban pidiéndole allí al ministro que solucione el tema de la extorsión. Vamos a escuchar lo que le dijeron, porque le pidieron autocrítica a uno de los representantes de las panaderías, mira, que son un negocio que también vive a merced de la extorsión en nuestro país. Le dijo, ministro, autocrítica, como un futbolista que sale a jugar un partido y no lo hace bien, tiene que decir que jugó mal. Eso necesitamos. A ver, escuchemos. Un poquito de humildad para decir, bueno, no tenemos suficientemente inteligencia. Cuando un futbolista está jugando mal, lo dice con humildad, ¿no? Y voy a entrenar más, voy a hacerlo mejor. Eso también quisiéramos escuchar, más autocrítica. Estamos aquí para que nos den soluciones. Cuando somos más legales, por decirlo así, no somos ambulantes, estamos expuestas a tener más multas y por ser agente, tener un agente bancario, estoy mucho más expuesta de repente a que una bodega más pequeñita, porque dicen, no, aquí hay más ingreso, aquí se mueve más dinero. Entonces yo en lo personal he optado por tener más cámaras de seguridad. Bueno, esta última era representante de la Asociación de Mujeres Bodegueras. El que hablaba antes era representante de panaderías y pastelerías. La gente que sufre la extorsión. Y la conclusión de esa primera parte era básicamente que el delito empieza a afectar la forma en que tienen estos peruanos de generar sus ingresos. El delito afectando directamente el derecho de hacer empresa, el derecho de hacer negocio, la idea de poder generar ganancias. Eso es lo que hoy iban a exponer estos líderes gremiales, ¿no? Y fíjate tú, en un país donde siempre pedimos que crezcan los niveles de formalidad, porque tenemos un alto índice de informalidad en los negocios, también lo que dijo esa mujer es muy cierto. Yo estoy más expuesta, más formal, ¿no? Exacto. Aparezco más visibilidad, estoy mucho más expuesta a la extorsión. A multas, es decir, pago incluso, impuestos, ¿no? porque claro, cuando tú eres una persona formal, estás sujeta a una fiscalización permanente por parte del Instituto de Tributos, y tienes que pagar impuestos, y la seguridad, y el cartelito, y no sé qué. Pero el Estado, ¿qué te da a cambio? ¿Qué seguridad te da a cambio? Porque estás pagando impuestos. Era un reclamo interesante y apuntaba a otro problema, ¿no? La informalidad en nuestro país. Bueno, estos señores recontraformales están diciendo que la formalidad no les sirve al a contrario, nivel de seguridad los ciudadana. exhibe, los expone, los pone más en vitrina porque tienen un cartel formal, porque usan medios de pago formal, ¿no? Y están más expuestos a esta visibilidad para que el extorsionador te ubique, te identifique y te reclame. Y eso que no estamos hablando del tema tributario, que allí también el emprendedor, el pequeño empresario mira a la SUNAT no como un ente recaudador que genera una excelente recolección de tributos en nuestro país, sino ven a la SUNAT como un agente que te mete miedo también, ¿no? Desde la formalidad. Por supuesto. Hay esa percepción y por eso tenemos un gran... Y no es una percepción gratuita, porque realmente... Creo que hoy apuntaba a eso también esta representante que decía, yo que soy formal la paso peor, ¿no? Claro. El ambulante trabaja más tranquilo. O sea, mejor dicho, ¿para yo. qué me metí a la formalidad? Y esta es la respuesta que voy a recibir de parte del gobierno. Nos invitan, nos promueven la formalidad, perfecto. Entonces pago más impuestos, ¿no? Todo lo hago de manera legal, ¿no? Correcta.
Pero, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es el beneficio que estoy obteniendo con ello? Ahora, estas personas hablaron con el ministro Santibáñez al frente. El ministro llegó un poco tarde, estuvo en una actividad, se disculpó, pero cuando tomó la palabra el ministro dijo, he recibido un puré de papas de ministerio. En ese tono, ¿eh? Y después les dijo, ténganme paciencia porque he traído 90 diapositivas. Miren lo que trabajamos en mi despacho, ¿no? Que seguramente han sido armadas por los asesores, pero poca sustancia en el hecho, en la materia de cómo corregimos esta situación. Muchos números, capturas, nuevamente la crítica a fiscales y jueces de que la policía captura, pero los delincuentes son liberados en estas otras instancias de la justicia en el Perú. Vamos a escuchar al ministro. No faltó la crítica a la prensa, ¿no? ¿Dónde están? Vean estos capturados. No los han visto en ningún canal. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro porque así le respondía a estos microempresarios, pequeños empresarios, medianos empresarios que le reclamaban autocrítica que no hizo. Y autocrítica. Pero, a ver, escuchemos. Primero, pedirles un poco de paciencia porque esta exposición sí es detallada. Este ministro recibió, el Ministerio del Interior no recibió una papa quemada, o sea, recibió realmente un puré. A nosotros nos dejaron el problema. Y si ustedes ven que estas diapositivas tienen 90, ¿saben por qué tienen 90 diapositivas? Porque nos hemos tomado el trabajo con mi equipo de traerles las detenciones de los últimos 7 días y yo les voy a preguntar si es que alguna de esas detenciones ustedes los ven en los medios. En homicidios se tuvo un crecimiento del 8%. De los fallecidos, más del 70% eran personas con antecedentes penales. Bueno, una primera parte algo tensa, si quieres, el ministro decía prepárense para toda la información que les voy a dar, aprovechen este momento. Como casi el ministro parecía que estaba haciéndoles un favor a los dirigentes gremiales que más bien estaban reclamando la situación de extorsión y cobro de cupos. Pero en una segunda parte, cuando el ministro comenta la cifra de homicidios del año pasado, 2024, cuando el ministro dice, del total de homicidios, empieza a cambiar el tono de voz y le dice, señora presidenta, a la congresista Adriana Tudela, hay que ser sinceros. Y lanza el dato que hemos escuchado. Del total de homicidios del 2024, el ministro sostiene que más de 70% corresponde a personas con antecedentes penales. La verdad que es una afirmación tremenda. Imagínate tú. De 100 homicidios, el ministro te está diciendo, de 100 homicidios cometidos el año pasado, más de 70 fueron las víctimas, las personas que murieron, eran personas con antecedentes penales. Se puede entender que haya un porcentaje de delincuentes enfrentados que se terminan matando a tiros. Claro. Pero que el ministro sostenga que más de 7 de cada 10 de los homicidios cometidos el año pasado fueron finalmente las personas fallecidas criminales o tuvieron antecedentes penales, creo que es una declaración que va a ser muy chequeada. Esto se ha dado hace minutos. Vamos a tener que chequearla, hacer el fact check. Imagínate. Porque definitivamente, o sea, y si mostró 90 láminas, en alguna de las láminas tenía que estar la sustentación de esa afirmación. Claro. No sé qué es lo que ha mostrado, porque no tengo las 90 láminas acá, pero definitivamente si tú dices algo así tan contundente, te estás refiriendo a cifras y en algo se tiene que apoyar. No sé si en las cifras del SINADEF, no sé si en las cifras de las capturas. El Ministerio del Interior tiene una distancia fuerte con SINADEF, el Ministerio del Interior maneja sus propias cifras. Lo cierto es que el ministro termina admitiendo, por ejemplo, un incremento en el año 2023 cuando él no estaba a cargo. Un poco fue esto también lo que vimos, un ministro diciendo, a mí me entregaron el problema, así encontré el Ministerio del Interior en ruinas. Básicamente el discurso del ministro Santibáñez desde que inició, ¿no? Claro. Decir la culpa la tienen otros, yo acá vengo a resolver. Pero cuando se hacen estas declaraciones, Maritere, hay que pensar, y recordemos, el ministro hoy dijo ante el Congreso que 7 de cada 10 muertes por homicidio, los que fallecieron terminaron estando vinculados a la delincuencia. Eso es lo que ha dicho el ministro. Claro. Hay que pensar, Maritere, por ejemplo, en los choferes de transporte público asesinados en los últimos meses.
O sea, el ministro está diciendo que esta gente tenía antecedentes, que estas personas, que estos trabajadores tenían antecedentes penales. Pero Bueno, peor aún, yo creo que al final y la conclusión es que está minimizando la cantidad de gente inocente víctima de las extorsiones y Eso. delincuencia que ha muerto. Porque si yo te estoy diciendo eso, así fuera cierto, así fuera que 70% fueron, o sea, el resto, el 30% que murió a causa de la delincuencia, no lo tomo en cuenta. O sea, no vale el 30 porque como el 70 eran, entonces me concentro en el 70 y con eso justifico, bueno, muy 70 complicada esa declaración, es una la verdad. declaración muy polémica, muy definitivamente cuestionable. O sea, en la práctica el ministro te está diciendo el fenómeno de homicidios, los homicidios en el Perú básicamente son delincuentes matándose unos a otros, Sí, ¿no? sí. Nadie tiene que preocuparse. El ratio es 7 homicidios de los, digamos, de 10 muertos, 7 son criminales, 3 son personas inocentes. Así ha roto hoy el ministro esta cifra de los homicidios en el año 2024, ¿no? Año en el que sí estaba en la gestión y él dijo, hemos logrado reducir en un porcentaje menor eso. Lo cierto, Maritere, es que las bodegas siguen cerrando por ser extorsionadas. Creo que la cifra, no sé si la manejas, creo que era como 2.300 bodegas que se han visto obligadas a cerrar, que eran el sustento de sus familias, de hijos, gente que ha tenido que emigrar a esconderse, porque en Lima los tenían perseguidos, los obligaban a pagar, no bastaba con que cerraran sus negocios, se han tenido que ir. Bueno, esta idea de que el delito ya no solo choca con el patrimonio personal, sino que a nivel macro está impidiendo la extorsión a hacer negocio en el Perú, esta idea fue rescatada por medios internacionales. La nota del Financial Times apuntaba a eso, cómo el dinero de los peruanos está siendo drenado hacia las organizaciones criminales.